Quieres cambiar tu vida, pero sigues pensando exactamente igual que hace 5 años. Quieres resultados distintos, pero repites los mismos pensamientos, los mismos miedos, las mismas frases internas que te has dicho 1000 veces sin cuestionarlas ni una. Es como querer un jardín distinto, sembrando siempre la misma semilla y esperando que un día, por arte de magia, crezca algo diferente. No va a pasar. Y, en el fondo, una parte de ti ya lo sabe, aunque prefiera no mirarlo de frente. Porque así funciona la mente. No cambia porque tú lo desees. Cambia porque tú la entrenas para hacerlo, y la mayoría de la gente nunca entrena su mente, simplemente la deja correr sola, como un perro sin correa que va mordiendo todo lo que encuentra en el camino. Te despiertas, y antes de decidir nada ya hay una voz adentro comentando tu día, juzgando tu cuerpo, recordándote un error del pasado, anticipando un fracaso futuro. Esa voz no pidió permiso para instalarse ahí. Simplemente llegó, con los años, con las experiencias, con lo que viviste y con lo que te dijeron, y se quedó a vivir contigo como si fuera tuya, como si fuera tú. Y aquí está la parte que casi nadie se detiene a pensar: esa voz no es la verdad. Es una interpretación. Es una historia que tu mente construyó a partir de lo que te pasó, no necesariamente de lo que eres capaz de ser. El problema es que después de repetir esa historia miles de veces, sin darte cuenta empezaste a vivir dentro de ella como si fuera una celda con barrotes reales, cuando en realidad la puerta siempre estuvo abierta, solo que nunca la buscaste porque ni siquiera sabías que estabas encerrado. Piensa en cuántas veces te has dicho a ti mismo: así soy yo, como si fuera una sentencia definitiva, como si tu forma de ser fuera una roca tallada en piedra y no algo que se fue formando capa sobre capa, a partir de miedos, comparaciones, rechazos y decisiones que tomaste hace mucho tiempo, muchas veces sin ni siquiera ser consciente de que las estabas tomando. Yo soy así de inseguro, yo siempre he sido ansioso, yo nunca he tenido disciplina. Cada una de esas frases suena a diagnóstico, pero en realidad es una profecía que tú mismo repites hasta que se cumple. No porque sea verdad, sino porque dejaste de cuestionarla el tiempo suficiente como para que se volviera costumbre, y la costumbre, con el tiempo, se disfraza de identidad. Aquí va una verdad que duele, pero que hace falta decir sin suavizarla: tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Y si no aprendes a diferenciar entre lo que piensas y quien realmente eres, vas a pasar la vida entera creyéndole a una mente que muchas veces está más interesada en protegerte del dolor que en ayudarte a crecer. Porque el cerebro, en su función más básica, no busca tu felicidad, busca tu supervivencia, y para ese propósito antiguo, mantenerte quieto, mantenerte en lo conocido, mantenerte lejos del riesgo, es mucho más seguro que empujarte a cambiar. El problema es que lo que era seguro para sobrevivir en otra época, hoy simplemente te está condenando a una vida pequeña, repetida, gris, aunque por fuera parezca que todo está en orden. Y ahí está una de las trampas más silenciosas. Puedes tener una vida que en apariencia funciona, un trabajo, una rutina, gente alrededor, y aún así sentir que algo por dentro se está apagando poco a poco, porque no estás viviendo, estás simplemente repitiendo el mismo patrón mental día tras día, disfrazado de vida nueva. Te cambias de ciudad, pero llevas contigo los mismos pensamientos. Cambias de pareja, pero repites la misma historia con otro nombre. Cambias de trabajo, pero sigues saboteándote de la misma manera, porque el problema nunca estuvo afuera. El problema, la mayoría de las veces, está en el software que corre por dentro, y ese software no se actualiza solo con el paso del tiempo. Se actualiza cuando decides, de forma consciente y muchas veces incómoda, cuestionar lo que has creído sobre ti mismo durante años. Pregúntate algo, con honestidad, sin buscar la respuesta bonita. ¿Cuántas de las cosas que crees sobre ti mismo las decidiste tú? ¿Y cuántas te las dijeron otros y tú simplemente las aceptaste como si fueran una verdad absoluta? Un comentario de un padre cansado, una burla de la infancia, una comparación de un profesor, un rechazo que dolió tanto que decidiste no volver a exponerte así. Todo eso se queda guardado no como recuerdo, sino como creencia, y las creencias, a diferencia de los recuerdos, no se quedan en el pasado, se instalan en el presente y deciden por ti sin que lo notes. Ahí está la razón por la que muchas personas se sabotean justo cuando las cosas empiezan a ir bien, porque en algún punto de su historia aprendieron que no merecían que les fuera bien, y esa creencia silenciosa, invisible, se activa exactamente cuando debería quedarse callada. Ahora bien, aquí viene lo importante, lo que realmente puedes hacer con todo esto, porque de nada sirve entender el problema si no sales de aquí con herramientas reales. Lo primero es aprender a nombrar el pensamiento en lugar de fusionarte con él.
Cuando aparezca una idea como no voy a poder, no la trates como una verdad, trátala como lo que es, un pensamiento, uno más, entre miles que tienes al día. La diferencia entre decir no puedo y decir estoy teniendo el pensamiento de que no puedo parece mínima, pero es enorme, porque la segunda frase te devuelve el lugar de observador, te saca del papel de víctima de tu propia mente y te pone en el papel de quien decide qué hacer con lo que piensa. Lo segundo, y esto es algo que casi nadie practica de verdad, es empezar a cuestionar activamente las creencias que llevas repitiendo por años. No basta con identificarlas, hay que interrogarlas. Pregúntate, ¿esto que creo sobre mí es un hecho comprobado o es una historia que construí a partir de un momento doloroso? ¿Qué pruebas tengo realmente de que esto es cierto y qué pruebas he estado ignorando porque no encajan con lo que ya decidí creer? La mente, cuando ya adoptó una creencia, se vuelve experta en buscar solo la evidencia que la confirma y en ignorar todo lo que la contradice. Así que si nunca cuestionas activamente lo que piensas, vas a seguir viviendo dentro de una historia incompleta, editada por tu propio miedo. Lo tercero es algo mucho más práctico y es tan simple que la gente lo subestima. Empieza a registrar por escrito los pensamientos automáticos que más se repiten en tu día, especialmente los que aparecen antes de tomar una decisión importante o antes de rendirte con algo. No para analizarlos como un terapeuta, sino para verlos afuera de tu cabeza, en un papel, porque un pensamiento escrito pierde gran parte del poder que tiene cuando solo da vueltas en la mente. Vas a notar que muchos de esos pensamientos se repiten palabra por palabra, casi como una grabación, y eso te va a mostrar algo importante. No estás pensando cosas nuevas todos los días. Estás repitiendo el mismo disco rayado, y un disco rayado se puede cambiar. Lo cuarto tiene que ver con el lenguaje que usas contigo mismo, porque las palabras no solo describen lo que sientes, también lo refuerzan. No es lo mismo decir soy un desastre que decir hoy cometí un error, aunque hablen de la misma situación. La primera frase ataca tu identidad completa. La segunda describe un hecho puntual, algo que puede corregirse. Empieza a notar cómo te hablas cuando fallas, cuando te comparas, cuando algo no sale como esperabas. Y pregúntate si esas palabras te están ayudando a mejorar o simplemente te están hundiendo un poco más en la misma historia de siempre. Y aquí quiero detenerme un momento porque hay algo que probablemente hayas vivido y que casi nunca se dice en voz alta. Esa sensación de estar cansado, no del cuerpo, sino de tu propia cabeza. Esa fatiga de estar constantemente peleando contigo mismo, de dudar, de compararte, de anticipar lo peor, de sentir que ni en tu propia mente encuentras un lugar de descanso. Si alguna vez sentiste eso, no estás roto y no estás solo. Es la consecuencia lógica de años pensando sin filtro, sin cuestionamiento, dejando que cualquier idea entrara y se quedara a vivir como si tuviera derecho garantizado. La buena noticia, aunque no venga envuelta en frases bonitas, es que esa relación contigo mismo se puede reconstruir, pero exige algo que muchos no están dispuestos a dar: atención constante, honestidad brutal contigo mismo y disposición a incomodarte en el proceso. Lo quinto, y esto es fundamental, es entender que cambiar tu forma de pensar no significa fingir positividad todo el tiempo. Eso no es fortaleza mental, es negación disfrazada de motivación. La mente saludable no es la que nunca piensa cosas negativas, es la que sabe procesar lo negativo sin quedarse a vivir ahí. Vas a tener días malos, vas a tener pensamientos oscuros, vas a dudar de ti mismo, eso es humano y va a seguir pasando aunque trabajes en tu mente durante años. La diferencia no está en eliminar esos pensamientos, está en la velocidad y la forma en la que decides responder a ellos. Antes tardabas días en salir de un pensamiento negativo. Con práctica puedes tardar minutos. Ese es el verdadero progreso, no la ausencia de dificultad, sino la capacidad de atravesarla sin quedarte atrapado. Ahora, hay una pregunta que quiero que te hagas con calma, sin prisa por responderla. Si pudieras escuchar grabada la forma en la que te hablas a ti mismo en un día normal, ¿te reconocerías en esa voz? ¿O te asustaría descubrir cuánto tiempo llevas siendo tu propio peor enemigo? Porque muchas personas dedican años a cuidar relaciones externas, a esforzarse por caerle bien a otros, a evitar herir a la gente que aman, y sin embargo se hablan a sí mismas con una crueldad que jamás tolerarían de otra persona. Y así, sin darse cuenta, construyen una vida entera intentando demostrarle algo a una voz interna que nunca va a estar satisfecha porque no fue diseñada para probarte, fue diseñada, en su origen, para protegerte del peligro, no para hacerte sentir en paz. Aquí es donde entra otra herramienta concreta, la repetición consciente.
No se trata de decirte frases bonitas sin sentido, como los mensajes vacíos que ya estás cansado de escuchar, sino de reemplazar de forma deliberada y constante los pensamientos automáticos negativos por afirmaciones específicas, realistas y creíbles para ti. No sirve decirte soy perfecto si por dentro no lo crees ni un poco, porque tu mente lo va a rechazar de inmediato. Sirve más decirte algo como estoy aprendiendo a manejar esto mejor que antes, o esto es difícil, pero ya he superado cosas difíciles. Frases creíbles que tu mente pueda aceptar sin resistencia y que con repetición constante durante semanas empiecen a formar un nuevo patrón tan real como el anterior, pero mucho más útil para tu vida. También hay que hablar de algo que casi nadie menciona. El cuerpo influye directamente en la mente y la mente influye directamente en el cuerpo. Si pasas el día encorvado, evitando mirar a los ojos, hablando en voz baja, respirando de forma superficial, tu cerebro interpreta esas señales como si estuvieras en peligro o en desventaja y responde generando más ansiedad, más duda, más pequeñez. Cambiar tu postura, caminar erguido, respirar profundo no es un truco mágico, pero sí es una señal directa que le envías a tu sistema nervioso de que las cosas están bajo control. Cuidar tu cuerpo entonces no es solo estética ni salud física, es también de forma directa entrenamiento mental. Otra herramienta poderosa y muchas veces subestimada es aprender a poner límite de tiempo a los pensamientos rumiantes. Cuando algo te preocupa y le das vueltas sin parar, sin llegar a ninguna solución, no estás resolviendo nada, solo estás reforzando el circuito de ansiedad en tu cerebro. Date un espacio concreto, 10 o 15 minutos, para pensar en ese problema de forma intencional, escribir posibles soluciones, y cuando ese tiempo termine decide conscientemente parar, no porque el problema desaparezca, sino porque tu mente necesita aprender que no todo pensamiento merece atención ilimitada y que tú, no la ansiedad, decides cuánto tiempo dedicarle a algo. Y quiero volver a algo que mencioné al inicio porque merece más profundidad, la comparación entre lo que quieres y lo que sigues sembrando. Si quieres confianza, pero solo te enfocas en tus errores, estás sembrando duda. Si quieres paz, pero revisas obsesivamente lo que salió mal, estás sembrando ansiedad. Si quieres una vida distinta, pero sigues rodeándote de las mismas conversaciones vacías, de la misma información que no te aporta nada, de los mismos hábitos que te dejan agotado sin sentido, estás sembrando exactamente la misma cosecha que ya conoces. La mente no cambia por desearlo. Cambia por lo que decides alimentarla de forma constante, día tras día, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te está mirando. Hay otro factor que casi nunca se menciona cuando se habla de la mente, y es el entorno que eliges o que simplemente permites alrededor de ti. Porque no solo te formas con tus propios pensamientos, también te formas con los pensamientos de las personas con las que pasas más tiempo, con las conversaciones que repites, con las opiniones que escuchas todos los días sin cuestionarlas. Si te rodeas de personas que ven el esfuerzo como algo inútil, que se quejan constantemente sin buscar soluciones, que celebran quedarse quietos como si fuera sabiduría, es muy probable que, sin notarlo, empieces a pensar igual que ellas. Porque la mente humana está diseñada para adaptarse al grupo. Es un mecanismo antiguo de pertenencia y muchas veces preferimos pensar como los demás antes que sentirnos solos pensando distinto. Por eso vale la pena preguntarte, con honestidad, si las personas que más escuchas en tu día a día están alimentando la versión de ti que quieres construir, o si están reforzando exactamente los mismos patrones de los que llevas años intentando salir. No se trata de abandonar a nadie de forma cruel. Se trata de ser consciente de qué voces estás dejando entrar, porque esas voces con el tiempo se mezclan con la tuya propia hasta el punto de que ya no sabes distinguir cuál pensamiento es realmente tuyo y cuál aprendiste a repetir solo por estar cerca de quien lo decía primero. Y aquí hay algo que quizás no quieras escuchar, pero que necesitas escuchar. Nadie va a venir a rescatarte de tu propia mente. Ningún video, ninguna frase, ningún curso, ninguna persona externa va a hacer ese trabajo por ti. Pueden darte herramientas, pueden mostrarte el camino, pueden acompañarte, pero el trabajo diario, silencioso, incómodo, de observar tus pensamientos, cuestionarlos y elegir de forma consciente en qué creer, ese trabajo solo lo puedes hacer tú. Y si sigues esperando sentirte listo para empezar, vas a esperar toda la vida, porque la mente nunca se siente completamente lista para cambiar, se vuelve capaz de cambiar en el proceso mismo de intentarlo, no antes. Así que antes de terminar, quiero que hagas algo simple ahora mismo. Piensa en una sola frase que te repites constantemente sobre ti mismo, una que te limita, una que ya conoces bien porque aparece una y otra vez. Y pregúntate, con honestidad, si esa frase es un hecho o es una historia vieja que decidiste creer hace mucho tiempo y nunca volviste a revisar. Esa pregunta, tan simple como parece, es el primer paso real hacia cambiar algo que llevas años arrastrando sin darte cuenta.
Tu realidad no comienza en lo que te rodea. Comienza siempre en lo que decides pensar cuando nadie más está mirando, cuando nadie más va a saber si elegiste rendirte otra vez o si elegiste, aunque fuera un poco, pensar diferente. Esa decisión repetida día tras día es la que termina construyendo la vida que vives, la que define quién te conviertes con el tiempo, no de un día para otro, sino en la acumulación silenciosa de miles de pensamientos que nadie más ve, pero que tú sí vives, cada uno de ellos, todos los días de tu vida. Si llegaste hasta aquí, coméntame, ¿cuál es esa frase que te repites sobre ti mismo y que hoy, después de escuchar esto, te das cuenta de que quizás nunca fue una verdad, sino solo una historia vieja? Escribirlo, decirlo en voz alta o dejarlo aquí abajo puede ser justo el punto donde empieces a cambiar de verdad y quién sabe, tal vez el día de mañana vuelvas a este mismo lugar a contar que lo lograste.